continuamos presentándonos y diría, Marcelo, ¿quién eres tú? Ya, muy buenos días allá. Mi nombre es Marcelo Bascher, soy ex colaborador de Miserio. He trabajado durante 33 años en Miserio como responsable de desarrollo urbano, hábitat, vivienda. Y naturalmente siempre hemos sido amigos con Jorge y estamos acá en resonancia con todos ustedes. Buenas tardes. Gracias, Marcelo. Constantin, ¿quién eres vos? Con esa Hola, pinta que tienes, a ver, cuente. buenas tardes a todos. Sí, yo también trabajo en Miserio, trabajo en el área de impactos de la minería en América Latina y qué tiene que ver eso con la Unión Europea y Alemania y buscando vías de transición, de transformación. Hola. Gracias, gracias, Constantin. Natalia, por favor. Hola a todos y todas, soy Natalia Velázquez. Por lo que veo, bueno, solo una chica más hay por acá. Colombiana, recién llegué a Alemania a terminar mis estudios doctorales. Ahorita estoy trabajando, bueno, por 20 años he trabajado con estos temas, con las organizaciones. Perico, qué gusto verte. Y otra vez regresando a Colombia a aportar desde este saber con las copartes de Pan para el Mundo, en la academia también metida en estos temas de desarrollo y paz. Y con Jorge ya coincidimos hace ya varios añitos. Un placer verlos a todos, Miguel, qué gusto. Feliz año, Javier. Un abrazo. Gracias, Natalia, muchas gracias. Un abrazo, Diana, Natalia. Diana, por favor, si te presentes brevemente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mil disculpas, no puedo encender la cámara, que tengo señal muy baja. Mi nombre es Diana Valderrama. Muchas gracias a la invitación de José Antonio Pérez. Trabajo con él, con el Centro de Estudios y Proyectos. Un placer conocerlos a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Diana. Falta Miguel. Muy buenos días, soy Miguel Fajardo, estoy en este momento en San Gil, Colombia. Formé parte de Unisangil en su proceso de creación, de ordenamiento, formo parte de un movimiento local que se llama Territorio Solidario y también formo parte de la red Unicosol, que es una red de investigadores e investigadores en economía solidaria. Gracias, Miguel. Invitamos a Javier. Javier, adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Javier Jaramillo, sociólogo, y me conecta con el tema, pues profundamente mi interés por el suroeste antioqueño, donde el gran proyecto Quebradona nos tiene más o menos en la misma situación que se planteó. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Javier. York, por favor, adelante. Muy buenos días, hacia el otro lado del Atlántico. Yo estoy ahora en Miserio, trabajo como responsable para desarrollo rural. Y solo una pequeña información para don Carlos, tal vez, bueno, él debe saber, el año pasado hubo una muy buena, ¿cómo sería feature en español? Un muy buen programa en la radio de 1 hora sobre el tema de INTAC y la de COIN, muy bueno, muy bueno. Muy bien, York, muchas gracias. Entonces, los que se suben ahora tendrán después tiempo de decir quiénes son. Arranquemos, no perdemos tiempo. Una vez más, Carlos, mil gracias por el hecho de que tienes los nervios. Realmente yo te admiro, porque no es nada menos, sino realmente que ustedes están ahí jugando con el tigre, ¿no? Con el tigre que tiene realmente los dientes afilados. ¿A qué me refiero? Digamos, me refiero a, digamos, a la día de audiencia donde está la presidencia de la República, 3 ministerios, varias empresas mineras, la Fiscalía General, la Cámara de Minería y semejante cantidad de abogados, como le mencionaste, Carlos, y todo eso porque ustedes se atrevieron, entre comillas, noten el sarcasmo mío, ¿cierto? Se atrevieron de decir 2 cosas. Uno, en todo esa penetración extractivista en el INTAC no se ha respetado los derechos de la naturaleza y segundo, que no se ha cumplido lo que está establecido en cuanto a la consulta ambiental y están en plena audiencia. En cualquier momento, Carlos va a tener que abandonarnos en la medida en que le va a tocar que le ponga el micro para poder ver hasta qué punto se logra doblegarle el brazo.
Carlos, tienes la palabra. Mil gracias que aceptaste la invitación y que estás dispuesto bajo estas condiciones muy particulares compartir con nosotros la experiencia de la lucha contra el extractivismo minero en INTAC. Carlos, adelante. Ya, muchísimas gracias. Esto en realidad es una historia muy larga, ¿no? Ya, justo en enero cumplimos 27 años de la creación de la DECOIN, Defensa y Conservación Ecológica de INTA, que se fundó precisamente para hacerle frente a las mineras. Nosotros nos enteramos a fines del 94 que había unos chinitos, la gente decía chinitos, por un bosque que está como a 15 kilómetros en línea recta de donde yo vivo. Demora unas 2 horas y media llegar en carro cuando la carretera está más o menos buena. En ese tiempo no había teléfonos, había muy pocos teléfonos, las carreteras hecho pedazos, no había carreteras a la área minera, no sabíamos absolutamente nada de la minería. Quizás como algunos lugares, como tantos lugares del mundo, la gente no tiene idea de lo que es la minería. Nos empezamos a enterar, conseguimos una copia del estudio de impacto ambiental, milagrosamente no fue editada. Esto es un punto clave para las comunidades que sepan que normalmente los estudios hacen biólogos, geólogos, entomólogos, de todo. Hacen los estudios, los que son un poquito más decentes, y se les entrega a las empresas que les contratan. Esas empresas redactan, omiten, tachan lo que no le conviene que el gobierno sepa. Entonces, normalmente todos los estudios de impacto ambiental son editados fuertemente por las empresas y o los ministerios que no le conviene que las poblaciones sepan los verdaderos impactos. ¿Por qué me detengo en esto? Porque nosotros conseguimos la versión no editada del estudio de impacto ambiental para una pequeña mina que el estudio hicieron expertos japoneses no pagados por las empresas mineras, lo cual es muy inusual, quizás único en América Latina. Normalmente las empresas pagan por los estudios de impacto ambiental y son redactados, editados y después hecho público, publicado. Ahí nos dimos cuenta la magnitud de los impactos. Estamos hablando de una pequeña mina de cobre, 450,000 toneladas, que para las empresas grandes no es tan interesante. De 1 millón de toneladas para arriba ya llama la atención. A pesar de eso, nos dimos cuenta que los impactos son increíbles. Ellos mismos dicen que va a haber tanta deforestación que se nos va a secar el clima a nivel local. Que se va a contaminar los ríos y quebradas con metales pesados, plomo, arsénico, cadmio y cobre, cromo, increíblemente tóxicos. Obviamente no se va a poder evitar el drenaje ácido de mina. Van a haber, por lo menos 4 comunidades van a tener que ser reubicadas. Acuérdense que estamos hablando por una pequeña mina de cobre, ¿no? Impactos a especies en peligro de extinción. Los japoneses hicieron un estudio muy rápido. Solo identificaron 12 especies. Hasta la fecha, con un poquito más de estudio, muy poco, porque no hemos conseguido la plata suficiente, se ha descubierto 38 especies en peligro de extinción entre los estudios de impactos ambientales de las empresas y unos biólogos expertos en anfibios, incluyendo 2 especies de rana que solo existen en la área minera en ninguna otra parte del mundo, varias especies en peligro crítico, incluyendo uno de los primates más amenazados del mundo. Estamos hablando de una área de 4.900 hectáreas. O sea, es un sitio, los colombianos conocen muy bien, los Andes tropicales, hiperdiverso.
Aquí la minería no se puede hacer sin violar los derechos naturales. Es imposible. Eso estamos tratando de comprobarle a este juez. O sea, un sitio de bosques primarios, bosques nublados, sumamente pendientes, agua freática por todo lado, llueve entre 3.000 y 5.000 milímetros. Es totalmente imposible que no se violen los derechos de naturaleza. La pelea está en convencerle al juez de este derecho que la mayoría de la población o los jueces no comprenden. ¿Cómo es posible que la naturaleza puede tener derecho? La Constitución del Ecuador lo tiene muy claro, que la naturaleza sí tiene derecho para existir, reproducirse y ser protegida. Entonces, es un derecho que todavía no cuaja en la mayoría de la población y peor algunos jueces. Es difícil. Nosotros presentamos un caso en 2020 que ganamos, uno de los pocos casos que se ha ganado por los derechos de naturaleza en la Corte Municipal cantonal. Pero la jueza metió las cuatro patas, como se dice aquí, y fue anulado el juicio por cuestiones de procedencia. O sea, no, la jueza, en vez de aceptar las medidas cautelares, y ahí hubiéramos ganado y punto, se hubiera pagado el proyecto, manda a la Corte Superior como medidas cautelares y acción de protección, lo cual era indebido. Entonces se anuló el caso y estamos ahora otra vez, presentamos el 30 de noviembre otra vez, esta vez acción de protección por violación al derecho de las comunidades a ser consultadas, derecho a la consulta ambiental, no es el derecho previo libre e informado de pueblos indígenas, sino el derecho ambiental. Que todas las comunidades tienen el derecho a ser informadas y consultadas sobre cualquier proyecto del Estado o empresas privadas que pueda impactar su ambiente. Ese derecho estamos argumentando que fue violado por el gobierno. Y tiene que ser el Estado que consulta, no las empresas, ¿no? Entonces, se presentó otra vez en noviembre del 2021 y está ahora ventilándose. Se demoró un par de meses con un juez, un poco extraño el juez este, que ya dictaminó un caso similar en contra de los derechos de la naturaleza y consulta de las comunidades. Este mismo juez está ahora en cargo de nuestro caso, entonces va a ser interesante. Pero bueno, de eso se trata este caso y el origen de la lucha. Este estudio de impacto ambiental nos llamó mucho la atención a los impactos verdaderos de lo que sería la minería en un lugar tan biodiverso y tan ecológicamente frágil como es la cordillera de Toisán, donde está este proyecto minero. Ahí como organización empezamos a difundir estos impactos y educarnos. Lo primero es que tenemos que educarnos. Y con el tiempo capacitamos a la gente a documentar absolutamente todo lo que hacen las empresas y el gobierno, porque ha habido una larga lista de atropellos desde que empezaron los japoneses en los años 90 a explorar. Curiosamente, ellos entraron vía un convenio gobierno-gobierno. Por eso es que los expertos japoneses hicieron el estudio de impacto ambiental. Objetivamente también, ¿no? Fue el gobierno japonés que financió este estudio y también las perforaciones. Encontraron cobre, eso sí, en ese tiempo fue 450.000 toneladas, al año siguiente aumentan a 2.2 millones de toneladas de cobre.
Chantaje. Se quedó sin voz, Carlos. Sí. Tienes el micrófono apagado, Jorge. Es el internet acá, yo vivo en medio del bosque, disculpen nomás. Entonces, lo que decía es que el Banco Mundial modificó las leyes mineras en 100 países, ¿no? Obviamente ustedes conocen muy bien lo que quiere decir modificación para el Banco Mundial, es eliminar obstáculos, eliminar regalías, impuestos, licenciamiento, todo lo demás. Y eso dio luz verde a una invasión de empresas mineras en toda América Latina y Asia, África, gracias al Banco Mundial. Aquí el proyecto se denominó PRODEMINCA, Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental, PRODEMINCA. Bueno, ahí tuvimos el segundo capítulo, gracias al Banco Mundial, que aparte de animarles a las empresas a invertir en el Ecuador, porque no tenían que pagar regalías, imagínate, y casi no existía control ambiental, se metieron criminales, mafias, que podían vender sus acciones en las bolsas canadienses, que es muy fácil. Por eso la mayoría de empresas en nuestros territorios son canadienses, porque es fácil registrar tu empresa en Canadá con muy pocos controles y empezar a traer capital. Ustedes saben, Colombia está lleno de empresas canadienses. Todo el mundo está lleno de empresas canadienses. Esa es la razón. Entonces se meten estos canadienses, adquieren la concesión de los japoneses ilegalmente, pero bueno, no hay tiempo para explicar eso. Y ahí empieza este otro capítulo con los canadienses mucho más agresivos. Las empresas juniors hay que tenerle mucho cuidado porque no tienen reputación. No les importa perder reputación porque no tienen reputación. Y ahí, claro, ahí se empieza un capítulo feo. Llegó a tal punto, cuando ellos vieron que no podían ni siquiera ingresar a su concesión porque las comunidades le frenaron el camino, y en parte nosotros le ayudamos a las comunidades porque compramos los bosques que yacen encima del yacimiento y le dimos a las comunidades. Entonces ellos estaban protegiendo sus bosques, su reserva y también su proyecto turístico, porque también le ayudamos a construir una cabaña para hacer turismo comunitario en este maravilloso bosque. Es increíblemente hermoso el bosque de Junín. Absolutamente. Fue clave trabajar con las comunidades a ese nivel. Le informamos sobre los impactos, le ayudamos a crear alternativas, compramos los bosques. En realidad la compra fue derechos de posesión, porque no había escritura. Esa gente se paró firme y no les dejó a la empresa canadiense entrar a su concesión minera, porque era su bosque. Ahí hacían turismo comunitario. Cuando ellos vieron que no iban a poder acceder a la concesión, a las buenas ni a las malas, ahí empezó otra fase muy, muy fea para tratar de eliminar la oposición. Y claro, nosotros como estábamos ayudando a las comunidades, financiábamos que ellos se movilicen, que se reúnan, compramos las tierras. Nos vieron a nosotros y a mí personalmente como una amenaza. Y yo les digo muy francamente, si esto hubiera pasado en Colombia o Brasil o Guatemala, yo no estuviera hablando con usted. Ustedes saben que a los líderes que estorban el camino a las transnacionales, estos proyectos los eliminan. Yo llegué cerca a hacer eso. A mí las empresas canadienses se inventó un juicio, un montaje jurídico increíble,
para acusarme que yo le había golpeado a una norteamericana, que le había robado plata y que estaba dirigiendo una multitud de gente para que le ataque. Todo inventado. Me pusieron 19 policías fuertemente armados aquí a las 6:30 de la mañana en base a este montaje. Por suerte me avisó por teléfono un vecino, un minuto antes me pude escapar al bosque. Por eso no me hallaron. Un policía me puso armas y drogas en mi casa, que después me vinieron otras órdenes de captura. Estuve escondido hasta que se pudo neutralizar la orden de arresto, pero más que todo gracias a la presión internacional, que también ha jugado un rol clave en esta resistencia. Las comunidades piensan a veces que si resisten a nivel local, tienen que ganar. Es muy difícil sin este apoyo internacional. Y creo que nosotros hemos sido ejemplos de cómo lograr este apoyo. Aquí intervino Amnistía Internacional 2 veces para salvarme el pellejo a mí, ¿no? Entonces, sin este apoyo internacional es casi imposible ganar estas luchas, para que sepan, ¿no? Los canadienses por fin se fueron. 2009, 2010, por fin. Le seguimos juicio en Canadá a la empresa y a la Bolsa de Valores de Toronto. Primera vez en la historia que se le sigue juicio a una Bolsa de Valores por violaciones de derechos humanos. Sabíamos que íbamos a perder porque el lobby de los canadienses, de las empresas mineras en Canadá es más fuerte que el lobby que hacen aquí. Pero ganamos porque la Bolsa de Valores se cansó de tener estas denuncias. Salió esto en primera plana en los periódicos de Canadá del juicio contra la Bolsa de Valores. Entonces le expulsaron a la empresa de la Bolsa de Valores. Quiere decir que les quebramos. No tuvieron plata para seguir atropellando nuestros derechos. Se fueron los canadienses. Nosotros pensamos ya vamos a tener un poco de paz, pero no fue así. 2 años después, Ecuador firma un convenio con Chile para que Codelco, no sé si conocen Codelco, es la mayor productora de cobre del planeta, que le ayuda al Ecuador a desarrollar este específico proyecto minero, que le llaman Yurimagua. Y claro, ahí hace un arreglo con la empresa minera estatal ecuatoriana, que se llama ENAMI, empresa minera del Ecuador. Y ahí sí, este proyecto minero se disfraza de un proyecto nacional, estatal. El Estado quiere, nosotros, compañeros, compañeras, vamos a desarrollar este proyecto, ya no la transnacional, sabiendo que es mentira, ¿no? Aún así, no pueden ingresar a las comunidades. La gente se opone, bloquean las carreteras, les mandan de las comunidades y no pueden. Entonces, igual que los canadienses, cuando ya la cosa se pone fea, vean que realmente la oposición es dura, empiezan las estrategias ya más agresivas. Entonces, ¿cómo? Igual que los canadienses, muy parecido, ¿no? Vamos a deslegitimar a la lucha, a los dirigentes y a las comunidades. Entonces, el propio presidente Correa, él tenía todos los sábados lo que se llama las sabatinas, que tenía un discurso al pueblo. Todos los millones de ecuatorianos veían en la televisión, en la radio, lo que decía este nefasto expresidente en sus sabatinas. Y ahí empieza con unas 3 sabatinas a nombrarnos a la lucha de INTA y a individuos con nombres y apellidos que estamos bloqueando el desarrollo del país. Llega a tal punto que en diciembre de 2013 este sinvergüenza saca un video en contra de mi persona específicamente y me acusa de desestabilizar su gobierno.
basado en un manual que yo escribí para que las comunidades se eduquen de cómo las empresas actúan y cuáles son algunas estrategias para meterse en las comunidades. Al final de este discurso, Rafael Correa le pide a los ecuatorianos que hagan algo. Contra mí, obviamente. Y es ahí la segunda vez que Amnistía interviene. Y yo tuve que esconderme otra vez porque había seguidores muy fanáticos de Correa, ¿no? Pero gracias otra vez a la incidencia internacional, ya pude regresar a lo que siempre hacía, joderle la vida a las empresas. Además, bueno, pero también gracias a nuestro trabajo a favor del medio ambiente y las comunidades, en 2017 las Naciones Unidas nos otorgó un premio, el premio ecuatorial, precisamente por el trabajo de la conservación. No solo nosotros nos oponemos a la minería, eso es una de las cosas que hacemos. Trabajamos en educación ambiental, conservación de bosques, microcuencas y desarrollo comunitario. Entonces, por tantas estas razones, es que las Naciones Unidas nos galardonó con el Premio Ecuatorial 2017. Ahora, este nuevo capítulo de la ENAMI Codelco nos ha llevado, ENAMI empezó las perforaciones a fines del 2014. Acabaron la primera fase de exploración en el 2018. Contaminaron, talaron árboles milenarios en un bosque primario, ocuparon el bosque comunitario incluso. Ahí se metieron a hacer las perforaciones. El campamento minero de ellos está donde la comunidad llevaba a los turistas a observar la vida silvestre. O sea, atropellaron todo tipo de derechos. Por suerte, en 2018, la Contraloría General del Estado realizó una inspección al sitio. Y ellos pudieron corroborar lo que hemos dicho desde el inicio, ¿no? La empresa estaba ahí ilegalmente, porque el estudio de impacto ambiental es una basura. Contaminaron agua, utilizaron agua ilegalmente de sitios donde no debían haber utilizado. La lista son decenas de irregularidades que el propio Contralor identificó y publicaron en 2019. No pasó nada. Ellos siguieron ahí. La primera fase terminó en el 18 y no han podido arrancar con la segunda fase, que es aumentar la exploración a un lote de 700 hectáreas de bosque primario. Hasta ahí están estancados por varias razones. Una es que nosotros impugnamos el nuevo estudio de impacto ambiental científicamente, y eso puede hacer, creo, en todo el mundo, si se hace en los plazos determinados y con expertos, señalando cómo es que el estudio de impacto ambiental carece de información relevante, más que todo. Y ellos, por ejemplo, incluyeron información meteorológica de estaciones que están totalmente fuera de este ecosistema. No tienen estudios de cuencas de agua, sino de unos pocos años, 10 años debe ser mínimo. No tienen estudio del componente de las aguas freáticas, que pueden contener metales pesados. En este caso tiene arsénico y podría contener mercurio, ¿no? Entonces, uno señala todas las fallas y hubo más entregamos como 100 páginas de observaciones al estudio de impacto ambiental al Ministerio del Ambiente.
Entonces, eso es una de las razones por qué no ha podido reiniciar este proyecto. El otro es que están en pelea con el Estado ecuatoriano sobre cómo dividirse esta torta. Aparentemente Codelco quisiera manejar el proyecto solo. Además, el Ecuador no tiene plata para invertir 1.000 o 2.000 millones de dólares en un proyecto minero. El Estado ecuatoriano, según se entiende, ellos dicen, nosotros ponemos los recursos, ustedes ponen todo lo demás. Entonces hay una pelea ahí que llevó a que Codelco le lleve al Ecuador a un arbitraje internacional. No sé si conocían el CIADI, que es manejado por el Banco Mundial, es para supuestamente llegar a un arreglo entre Estado y empresas. Y esto es otro aspecto de estos tipos de proyectos que son protegidos por estos tratados binacionales, en este caso, que le protegen, en este caso, las inversiones chilenas. El Estado ecuatoriano se compromete a proteger las inversiones. En este caso, y viceversa. Si algún ecuatoriano va a Chile, supuestamente Chile protege las inversiones. Colombia tiene seguramente lo mismo con varios países. Aquí el Ecuador tiene con todo el mundo, con los chinos también. Entonces, ¿qué pasa? Codelco argumenta que el Ecuador violó los términos del convenio que protege las inversiones. Entonces ahora va a un tribunal internacional para que determine cuánto, si es que le debe plata al Ecuador, a Chile, en este caso Codelco, por incumplimiento del convenio. En este momento, antes de ayer, por fin ya fue registrado el arbitraje en CIADI. Curiosamente, este no es solo el primer proyecto minero que va a arbitraje internacional, sino es el primer proyecto minero que va 2 veces a arbitrajes internacionales. Los canadienses ya lo hicieron. Cuando le expulsaron de la Bolsa de Valores, perdieron la concesión minera y la empresa canadiense, en ese tiempo se llamaba Copper Mesa, también interpuso un arbitraje. Y ganaron. Demoró como 4 años. Le ganaron al Estado porque pudieron comprobar que incumplieron los términos del convenio. A pesar que los canadienses utilizaron paramilitares para meterse violentamente en el bosque comunitario. Esto está todo documentado en un documental que se llama Bajo Suelos Ricos. Cómo los paramilitares, ahí está filmado, grabado, cómo disparan en contra de los comuneros. Paramilitares de una empresa fantasma que utilizan armas ilegales, disparan a comuneros que les están prohibiendo entrar a su bosque comunitario. A pesar que los jueces sabían todo esto, que me metieron los 19 policías en mi casa, que ocuparon áreas comunitarias, a pesar de todo eso, el tribunal le da la razón a la empresa. Pero en vez de ganar los 70 millones de dólares que estaba pidiendo, les da 20 millones por portarse mal, ¿no? Entonces, estos tribunales están sesgados a favor de las empresas. Ha habido casos muy famosos en El Salvador, Guatemala. Por suerte, El Salvador ganó su arbitraje porque estaban siguiendo, creo que era como cerca de 1.000 millones de dólares. El Salvador, uno de los países más pobres del mundo, una empresa canadiense. Entonces, este es un aspecto que la mayoría de la gente no conoce, de cómo los gobiernos son presionados por estos convenios, o a veces también los tratados de libre comercio. Les obligan a las empresas, a los gobiernos, a atropellar sus propios derechos para no perder estos juicios. Esto no se conoce mucho, pero es indignante. Ahora mismo, ¿por qué creen que el abogado del
presidente de la República se metió en este juicio. A último momento se mete. Ellos no quieren perder el juicio seguramente, a pesar que saben muy bien que esta concesión minera es ilegal, porque nunca se consultó antes de que se apruebe el estudio de impacto ambiental o la licencia ambiental. Nunca se consultó con las comunidades. En sí, desde el primer día es ilegal esta concesión minera. Claro, entonces ahí está la ENAMI, la Codelco, está el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables. Hay varias firmas de abogados. La Cámara de Minería, todos argumentan que si se frena este proyecto, se viola la seguridad jurídica de la empresa. O sea, poner los derechos de la empresa sobre los derechos de las comunidades a ser consultadas, a vivir donde ellos prefieren vivir, sobre los derechos de la naturaleza, sobre los derechos humanos, a un ambiente libre de contaminación, que también es un derecho constitucional. Le van a tratar de convencer al juez que esos derechos de la empresa están sobre todos estos derechos. Esto va a ser súper interesante el desarrollo de este juicio. Claro, ellos saben, por eso están preocupados, porque esto puede sentar un precedente para todo el país. No solo por la falta de consulta, pero sino principalmente porque hay especies en peligro de extinción en todo el Ecuador, igual que Colombia y Perú, pero más que todo Colombia y Ecuador, son hiperdiversos. Fíjense que aquí, cerca de la área minera, hay un bosque protector, donde sí ha habido investigación científica detallada. En estas casi 6.000 hectáreas, un poco menos, se han encontrado 231 especies en peligro de extinción. Eso no se da en cualquier parte del mundo. Ahora mismo hay un proyecto de oro en Chile, donde hay una especie en peligro de extinción. Es un roedor, chinchilla. Si ustedes pueden indagar, hay un reportaje que se llama Operación Chinchilla. Un roedor, una especie en peligro de extinción, ha frenado un proyecto de 860 millones de dólares. Porque no logra la empresa reubicar estos roedores sin causar la muerte ya han muerto 3 roedores y ha frenado el proyecto. Imagínense acá que hay 230 y puede haber más especies en peligro de extinción. Algunos están críticamente amenazados. Entonces, si ganamos, esto va a frenar muchos proyectos mineros. Entonces, ustedes ahora pueden entender por qué están tantos actores en contra de nosotros. Las empresas están súper preocupadas, pueden perder sus inversiones. El Estado está súper preocupado porque le pueden seguir juicio, le pueden llevar a estos arbitrajes. Entonces, ya se entiende, ¿no? El nivel de preocupación. Entonces, en esto estamos en este momento. No ha habido minería desde 2018, pero las empresas siguen en sus concesiones, ¿no? Comprando conciencia. Para eso son muy buenos, creándose expectativas, que en el futuro va a haber proyectos para usted y todas sus familias, y las familias en Quito, si quieren venir, va a haber trabajo, pueden comprar sus carros, va a haber vías de primera, pavimentadas, les vamos a construir hospitales, colegios. Eso prometió el gobierno Correa. Si se da la minería, en Ita va a tener un hospital de primera y colegio del milenio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo la comunidad se enfrenta a eso? Además que hubo intimidación, ¿no? Aquí nos invadieron. Correa mandó casi 400 policías. La única manera que Codelco se metió al bosque comunitario es con el apoyo de 400 policías, que se metieron con la gobernación y después de arrestar a un líder comunitario. Después que me insultó a mí públicamente, le arrestaron a un
comunero, presidente de la comunidad de Junín, y después meten a 400 policías. Y claro, la intimidación funciona, el miedo funciona. Aquí toda la zona de INTA, todas las comunidades, casi todas tuvieron policías. Estaban frenando el tráfico, paraban los carros, obligaban a los buses a regresar a Otavalo ilegalmente, porque nunca se declaró estado de excepción o emergencia. Entonces la gente dice, bueno, este proyecto está respaldado por todo el Estado. Arrestaron a un comunero ilegalmente, porque no tenían la orden de arresto cuando le sacaron del bus y la arrestaron. Le encarcelaron 10 meses sin sentencia. O sea, fue una operación de intimidación completo. Y las empresas se meten a ofrecer todo tipo de trabajo, de proyectos, construyeron puentes, dieron cada rato regalos de Navidad, comida para esto del COVID, cada rato es bombardeo, bombardeo. Entonces, muy dividida, que se el Estado, que antes estaba en contra de la minería, ahora está a favor de la minería, pero por suerte, todavía tenemos gente digna en las comunidades, que se hace respetar sus derechos. A pesar de toda esta intimidación, de compra de conciencia, de crear este ambiente de dependencia, porque esto es lo que las empresas también hacen, ¿no? Crear un ambiente de dependencia. La gente ya empieza a pensar que cómo podemos vivir sin la presencia de la empresa, sin el cheque, sin el apoyo a los grupos productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa. Crean, y son ya, imagínense, van a ser 4 años que no hacen minería, pero están ahí y emplean a gente y apoyan a grupos comunitarios. Entonces se nos hace muy difícil. Pero como digo, a pesar de todo, la persona que la arrestaron es uno de los más valientes en contra de la minería. Y hay gente como él en todas las comunidades que nos oponemos y estamos en pie de lucha para hacer respetar los derechos constitucionales. Nada más. Yo les acabo de resumir, ¿no? Pues son 27 años de lucha. Hay tantos ángulos interesantes de esto que le voy a dar la oportunidad a ustedes en hacer algunas preguntas. Y después, si quiere, puedo retomar lo que ha significado. Yo sí quiero resaltar la ayuda internacional que hemos recibido. No comprado 12,000 hectáreas de bosques que le hemos entregado a las comunidades y los gobiernos locales. Nosotros no tenemos ni una hectárea, ni un metro cuadrado de propiedad como organización. El apoyo también para financiar ahora mismo este increíblemente importante juicio, imposibles sin el apoyo internacional. También el trabajo con las comunidades. Nosotros hemos financiado monitoreo de las aguas en la área minera gracias al apoyo internacional. La lista es larga. Construimos la cabaña comunitaria en Junín con apoyo de una ONG alemana en los años 99 y está congelado, gracias a Carlos. otro apoyo Okay. internacional. Otra es congelado. Carlos, ¿nos escuchas? Se fue la señal un poco.
A ver si. Hasta ahora hemos tenido suerte, Carlos dijo, de que no es tan estable la señal, pero hasta ahora ha sido bastante bien, ¿cierto? Con algunos momentos donde enflaqueció, pero ahora sí parece que está. Carlos, ¿nos escuchas? Pues de pronto, si apagas la cámara, Ya se fue. ya se fue. Ya. Va a intentar reconectarse de nuevo. Sí, 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 sí. Y de pronto ya podemos pensar en algunas preguntas o comentarios, pero esperemos, por supuesto, hasta que Carlos esté de nuevo. A mí me impresiona, yo les digo eso no es cualquier cosa lo que escuché. Aló, Ahí está. Sí, Carlos, te fuiste un escuchan? ratito. Sí, ahora te escuchamos de nuevo. Bueno, entonces nos diste la posibilidad, si quieres, que hagamos algunos comentarios, preguntas para que después continúas, ¿te parece? Está mal el internet. Ajá. ¿Nos escuchas por el momento? Si de pronto dejas apagado ¿Me la escuchan? cámara, sí te escuchamos. Ahora sí te escuchamos, Yo no Carlos. escucho nada. No nos escucha. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Carlos, si te parece, lanzamos algunos comentarios y preguntas. ¿De Ya, acuerdo? Pero de antemano, Carlos, mil gracias. Muy impactante lo que estás compartiendo. No solamente interesante, sino impactante. A mí me mueve realmente el piso, pero me da también motivación porque sí se puede. Muy difícil, pero sí se puede. El testimonio de ustedes, de ti personalmente, pero también de ustedes, muestra de que no es imposible, que es muy difícil, sí. Bueno, comentarios, preguntas. ¿Quiénes se animan entonces o levantan la mano, abren el micrófono? Adelante, aprovechemos que Carlos nos acompaña el día de hoy. Adelante. Yo tengo una pregunta, Carlos. Muchas gracias por la exposición tan impactante y tan interesante. En la última parte hacía relación a este problema que se suscita en la comunidad o en las comunidades de todas estas municipalidades o parroquias con respecto al tratamiento que le hacen posiblemente el gobierno y posiblemente las mineras para dividir la comunidad, para crear oposición dentro de la comunidad. Digamos, ¿qué tan fuerte ha sido esta división de la comunidad por una parte? Y por otra parte, ¿qué acciones han logrado establecer para mantener esto que tú acabas de decir también como lucha de toda la comunidad, la lucha de los propios derechos y la lucha de los derechos de la naturaleza? Verás, una de las cosas que hacen las empresas es asegurarse que su gente entre a las directivas de las comunidades. Y trata también a todo nivel, que los alcaldes sean de su confianza, los gobernadores, prefectos, incluso presidentes, por eso financian estas campañas. Entonces ahora tenemos la mayoría de comunidades alrededor de la mina, de las directivas, están a favor de la minería, ¿no? Y hay muchos trabajadores que, como mencioné, no hay minería, pero están trabajando para las empresas. Entonces ellos temen perder el empleo. Entonces la mayoría de comunidades cercanas están a favor de la minería, en contra de los ecologistas, ¿no? Que nos han tildado como terroristas y todo lo demás. Lo que nosotros hacemos llega a un punto, francamente, en que uno ya no puede convencerle a esta gente. Lo único que ve es su beneficio personal, tiene su cheque y no le importa nada más. Con esa gente no se puede dialogar. Entonces, una de las estrategias nuestra es ir precisamente por la vía jurídica, seguirle juicio para hacer respetar derechos constitucionales, ya que en el terreno se nos hace muy difícil. Ahora, también se les hace muy caro a las empresas. Y eso es otra estrategia. Hacerle gastar plata y plata y plata y plata y plata. Y cuando es una empresa que tiene sus acciones en las bolsas de valores, se les hace difícil a las empresas justificar por qué después de 4 años no hay
actividades mineras. Entonces va de mano en mano la estrategia. Eso es lo que estamos haciendo en el terreno. Es muy difícil. ¿Por qué voy a inventarme que es fácil? Pero sabemos que todavía hay suficientemente apoyo para frenar la minería porque hay gente todavía digna. Muchas gracias, Carlos. ¿Quién más tiene preguntas, comentarios? Adelante, aprovechemos. Ábrele el ¿Me micrófono. permites? Marcelo, adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Qué cosa más tremenda la que cuentas y qué pasares para ti y toda la gente que trabaja contigo. Quería saber si es que hay algunos estudios de los impactos sociales, ¿no? Porque muchas veces se habla solo de los ambientales y también de las especies, ¿no? Que van a tener, pero también afecta al ser humano. Entonces me imagino que por ahí se puede entrar. Eso es uno. Y la segunda pregunta sería, ¿qué medidas toman ustedes pensando así en Chile, el cambio de la Constitución y todo eso? Entonces, en Chile van a tener fuertes aliados. No sé si tienen aliados allá para empujar la cosa allá, incluso en este momento donde se encuentra una nueva constitución, que van a cambiar también seguramente las leyes de minería, de medio ambiente y todo lo que estaba en contra. No es por eso que el pueblo se ha levantado y ha hecho algo. Entonces, me parece que hay que esperar un poco y tratar de postergar cosas hasta que en Chile salga una nueva constitución y que yo estoy seguro que va a favorecer. Sí, precisamente. A nuestro lado tenemos un amigo mío, también el economista Alberto Acosta, posiblemente han escuchado de él, y él tiene contacto con los constituyentes en Chile. Entonces tenemos una buena llegada por ahí y creo que sí vamos a lograr informarle a los constituyentes, a los futuros senadores también, ¿no? De lo que los chilenos, porque es una estatal chilena, Codelco, lo que los chilenos están financiando en las zonas de INTA. No tienen idea. Los chilenos no tienen idea que Codelco está en el Ecuador. Eso ya constatamos cuando ya les informamos a los constituyentes, decía, pero ¿qué hace Codelco en el Ecuador? No tiene idea. Entonces, nosotros hace años encaminamos a tratar de hacer esta noticia que se conozca en Ecuador. No lo logramos porque Codelco es la vaca sagrada, Chile, nadie le puede cuestionar. Ahora sí, como tú acabas de mencionar, con este cambio. Entonces yo creo que hay muy buena esperanza que nos escuchen y que le cuestionen, más que todo cuestionar, ¿qué está haciendo Chile con la plata del Estado? Ahí se van a dar cuenta que están financiando violaciones de derechos humanos colectivos y de la naturaleza. Y yo creo que ahí se acaba el financiamiento para Codelco. Perdón que concluya, me parece muy buena estrategia la que has dicho también, porque ellos tienen también pérdidas enormes si es que 4 años no han avanzado de ninguna manera. Entonces habría que buscar una alianza con el gobierno para deshacerse de ese problema, porque no hay que estar seguro de que el gobierno quiere insistir y quiere insistir. Tiene miedo, tiene tuco tener que pagar millones y millones, ¿no? Pero para deshacerse de eso, es buena estrategia, me parece. Disculpa el comentario. Bueno. No, sí. No, y mira, algo relacionado que se olvidaba. Entre tantas cosas que hemos hecho, una cosa que le tiene muy preocupado a Codelco, muy preocupado, es que Codelco y la empresa automotor BMW querían crear un greenwashing, un mecanismo de greenwashing para blanquear su cobre, enverdecerlo en este caso, y intentaron crear la iniciativa responsable, la iniciativa por el cobre responsable. Y
los amigos de Alemania me pagaron el vuelo a Múnich y yo hablé con la gente de BMW. Me consiguieron una cita, otra organización alemana, la German Watch. Me senté con estos funcionarios de la BMW y le dije, mira, si ustedes compran cobre de Chile, si ustedes hacen este convenio con Chile, sepan que este cobre va a ser cualquier cosa menos verde, cualquier cosa menos responsable y que va a violar derechos humanos. Sepan esto muy claro y les demostré. En base a esa reunión, la BMW se deshizo del convenio con la Codelco. Entonces, imagínense, Codelco tiene miedo que si se hace público que están destruyendo bosques primarios, que van a extinguir a especies, que van a reubicar comunidades, ¿quién les va a comprar el cobre? Entonces, eso es otra estrategia que utilizamos. ¿Quién tiene más preguntas, comentarios? Si me permites, Jorge, oiga, muchas gracias, Carlos. Realmente es un testimonio impresionante, realmente un ejemplo de lucha. Tú ya estás en este tema más de 30 años y realmente tu persistencia en un tema de atropello a la biodiversidad es fatal. Bueno, ahí está, lo has mencionado de manera descarnada al expresidente Correa. Claro. En Bolivia ha sucedido exactamente lo mismo con nuestro expresidente Evo Morales, que ha estado y se ha aliado a los sectores justamente del modelo extractivista. Felicidades, Carlos, felicidades. Y solamente me gustaría conocer un poco cómo va la correlación de fuerzas, cómo va la opinión pública en el Ecuador, o sea, cómo tú ves los movimientos ambientales que muchas veces quedan aislados frente a este tipo de denuncias y no se logra permear al resto de la población, al resto de la sociedad. Porque realmente los costos ambientales son inmensos, son inmensos. Si uno valoriza lo que se extraería por cobre y lo que significaría la pérdida de biodiversidad, pues ahí no hay dónde perderse. La balanza es muy clara desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Carlos, sobre este tema, la correlación de fuerza, la movilización, la sensibilización sobre estas temáticas? Sí, es un punto muy interesante, ¿no? Como en todo el mundo, creo que los medios de comunicación masivos se alinean con el gobierno, con la línea del gobierno y las grandes empresas que a veces le financian sus anuncios y todo lo demás, ¿no? Es igual acá. Entonces, por suerte, nosotros en INTAC, un pueblecito así, estamos conectados con muchas ONGs nacionales, muchas, incluyendo una que se llama Caminantes, que agrupa como 120 organizaciones e individuos. Y hay un grupo que se dedica a la comunicación, que nos ayuda a difundir esto. No solo en Facebook, Instagram y Twitter, pero también a veces llega a otros medios. Entonces, lo curioso ahora que mencionas esto es que Leonardo DiCaprio, gracias a estos contactos que tenemos, se mete el Leonardo DiCaprio en nuestra lucha. Entonces salió en primera plana, por ejemplo, en el periódico regional. DiCaprio entonces es un golpe por todo el mundo y aquí en el Ecuador. Ahora, una de contra este sesgo comunicacional gracias a estos contactos, pero igual es difícil, ¿no? Porque rara vez penetramos a los medios convencionales. Penetramos ahora por lo de Leonardo DiCaprio,
¿no? Pero eso no se logra muy fácilmente. Constantemente la lucha a través de las otras redes sociales, eso sí, constante. Y hemos tenido bastante éxito en ese sentido, pero no es suficiente. Tenemos que llegar a la televisión y no nos quieren dar el espacio que merece, ¿no? Pero estamos ahí insistiendo. Natalia, Carlos. gracias, Carlos. Natalia, tú pediste la palabra. Adelante. Sí, Carlos, primero muchas gracias. Realmente, como ya todos, me uno a las palabras de los participantes. Y mi pregunta iba muy en la dirección de lo último que usted señala, es cómo han logrado ir avanzando en esos niveles de incidencia, ¿cierto? Hasta llegar a parar a una empresa, a quebrarla, etcétera. ¿Y dónde considera usted que está la mayor dificultad de ese proceso de incidencia? ¿Hasta qué punto las comunidades y en los territorios hay esta mirada colectiva y conjunta de esta apuesta, o si más bien es de un grupo que ha ido liderando estos procesos? Porque por lo menos en la experiencia de lo que conozco en estos 20 años de trabajo, en general en las comunidades es también a veces donde están los mayores detractores también, o que hay unas divisiones y en lo territorial es difícil también avanzar en eso. Entonces me gustaría saber usted en todos estos años cómo ha observado esos niveles, ¿cierto? ¿Dónde están esos vacíos? ¿Qué nos puede también recomendar? Sí. Lo que puedo recomendar es, yo escribí un libro, un manual, que se llama, ahora no me acuerdo, Protegiendo a su comunidad de la minería y otras industrias extractivas. Ahí te da unas ideas. Sabe que es muy difícil, porque uno lucha no solo contra una empresa u otra, uno lucha contra un paradigma de desarrollo. ¿Qué es el bienestar? Está a fondo. Aquí, antes de las empresas, el bienestar era vivir en paz con la comunidad, cuidar de su familia, vivir tranquilo. Plata era parte de ese paradigma, pero no era número uno. La comunidad primero, siempre. Su familia primero. Ahora vienen las empresas, cambian valores. Es yo primero, el cheque vale más que el bienestar de mi comunidad. Y lo logran. A través de tantos años de bombardeo, de esta propaganda de usted es pobre porque no tiene un carro. Usted es pobre porque etcétera, etcétera. Es muy difícil. La seducción de la plata fácil es muy difícil, y eso digo yo en este manual. Pero hay gente que pone lo colectivo sobre lo personal, que valora la paz, que valora el tiempo. Uno es dueño de su tiempo en su finca. La paz social vale más que el dinero. Esos valores tratamos de inculcar una y otra vez. La gente ya lo conoce, pero a veces se pierde. Entonces es seguir con esa información, ese mensaje una u otra vez. El bienestar, ¿qué es el bienestar? Entonces es difícil porque el gobierno y las empresas te dicen el bienestar es tener plata, es tener un carro. Entonces es muy difícil pelear contra eso, pero lo hemos logrado, porque si no, 27 años de lucha y aquí estamos todavía. Hasta ahora lo hemos logrado. Se vuelve difícil, sí, especialmente cuando es un proyecto de Estado. El Estado se mete donde hay áreas duras. Ellos saben muy bien que una empresa transnacional sola aquí fracasa, pero ahora es todo el Estado. El bienestar es para todos los ecuatorianos, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve doblemente dura estas luchas. Sí me hago comprender, ¿no? Pero lo seguimos logrando, concienciando a la gente de lo que realmente es bienestar. El derecho al bienestar es un derecho en la Constitución,
se llama summa causae. Todos los ecuatorianos tienen el derecho summa causae, el buen vivir. Entonces hay que definir qué es el buen vivir y no dejar que las empresas les impongan esta idea que el buen vivir es plata y punto. Y lo hemos logrado hasta un cierto grado. No siempre, pero para mí hemos tenido buena aceptación. Muchas gracias, Carlos. Aquí está el libro del que tú hablaste, creo. Miguel, muchas gracias. Tú colaboraste con el link, ¿cierto? Carlos, yo tengo una pregunta. De pronto es un medio enredado, porque cuando hablamos por un lado del qué hay que hacer, qué se puede hacer para frenar lo que es el extractivismo, respetando los derechos de la naturaleza, respetando los derechos también de las comunidades por un lado. Y por otro lado, ya lo que se está viendo en el norte global es lograr generar mayor conciencia de no, digamos, de rechazar un consumismo desfrenado que al final continúa una demanda cada vez más creciente de la materia prima. Entonces, se podría decir, bueno, en el norte se está intentando, digamos, de disminuir de alguna manera la demanda. Y si la demanda empieza a disminuir, pues la oferta se ve como con dificultades. Pero yo me hago a veces también la pregunta, si el sur global es por algo, o sea, yo creo que el mismo enfoque extractivista tiene connotación colonial, ¿cierto? O sea, eso es el papel que a nivel global le corresponde a muchas de las economías, entre comillas, del sur global. Eso es el nicho que tiene el mercado, o sea, de prever con materia prima todo lo que es el tema de la reprimarización, etcétera, etcétera. Y ahí sí me surge siempre una pregunta que yo veo que el norte debería asumir una mucho mayor corresponsabilidad para permitir, donde haya voluntad política, de reestructurar la lógica económica y permitir de que esas economías salgan, digamos, de esta adicción extractivista. Supongamos, por ejemplo, Marcelo hace un rato reflexionaba sobre el cambio de rumbo que aparentemente se está dando en el caso de Chile. Chile depende a full, digamos, también de una lógica extractivista. ¿Qué papel puede jugar el norte en la medida que se logre en el sur de superar este extractivismo excesivo? ¿O eso es algo lo que el norte nada que ver y el sur tendrá que debatírselo? Tú mismo mencionaste de que muchos de los, entre comillas, éxitos, entre comillas, tienen que ver porque existió una atención internacional, no solamente apoyo material, sino, digamos, una atención diciendo, ojo, estamos viendo todo lo que sucede. ¿Qué piensas tú? ¿Qué podía hacer el norte en ese sentido? Bueno, un montón. No Cuéntenos solo, algo del montón. pero algo específico. Justo trabajamos con German Watch, un documento, hace poco, para presionar a las empresas a adoptar ciertos estándares para cuando adquieren materiales del sur. Entonces, la idea es crear estas líneas rojas donde no se deben explotar minerales. Lugares, sitios, circunstancias donde no se debe explotar minerales. Yo creo que el trabajo de los colegas del norte es obligar a sus gobiernos a adoptar estos estándares. No comprar minerales si provienen de áreas donde las comunidades han dicho no queremos estas actividades. Áreas súper diversas en especies o en áreas donde albergan especies en peligro de extinción más que todo, ¿no? Hay una lista de estas áreas de exclusión donde no se debe meterse las empresas. Yo creo que esto nos hace reflexionar sobre este choque de visión, porque lo que está pasando es que
los gobiernos y empresas, y lastimosamente muchos ciudadanos del mundo ven al campo como que no tiene valor, aparte de los minerales, aparte de la madera, aparte de los commodities que contiene. El campo, estos bosques ayudan a regular el clima, albergan especies en peligro de extinción, purifican el agua, protegen microcuencas. En este caso también tienen vestigios arqueológicos. Tienen muchas riquezas, aparte que de la riqueza mineral. Entonces, hay este choque de visión de ¿para qué vale el campo? Y es una visión nefasta. Entonces, tenemos que educar a los colegas del norte que estos sitios tienen otras riquezas que incluso valen más con el tiempo que las riquezas minerales. Aquí sí, otra travesura que hicimos es que financiamos un estudio ecológico de los bosques. Y salió que estos bosques de los servicios ambientales proveen al país 557 millones de dólares anualmente a perpetuidad, como mínimo. Entonces, hay otros valores de estos sitios aparte de los minerales. Y eso tenemos que hacerle conocer, que aquí no solo vale porque hay cobre, sino porque hay comunidades, hay ríos cristalinos, hay biodiversidad, un potencial turístico increíble, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es nuestra labor también. Muchas gracias. Entonces ya tenemos algunos punticos sobre lo que también hay que pensarlo en el norte, porque tú, lo que mencionas, Carlos, a mí me parece completamente lógico y viable, pero eso también presupone de que haya un cumplimiento mínimo de estándar en el sur. Y vos mismo mencionaste de que al final las prácticas perversas, digamos, de los que tienen afanes y intereses particulares, digamos, muchas veces pueden más, o sea, quien no llora no mama, ¿a qué me voy? De que el riesgo es muy grande de que en muchas zonas donde hay, digamos, la minería, para no irnos lejos, o sea, hay un caso bastante emblemático en el caso de Colombia, que es el páramo de Santurbán, donde hasta ahora se ha logrado por más de 10 años que y ahí cambiaron también los que lo intentaron. Por el momento creo que es un estado árabe que ha invertido. Antes eran canadienses, o sea, han sucedido cosas muy parecidas como lo que tú mencionaste, ¿cierto? Pero lo que a mí me llama la atención es que las comunidades que directamente viviendo en esta zona amenazada por el extractivismo, en buena parte están en favor, pro minería. Mientras que los que han tomado cartas en el asunto son poblaciones urbanas, en este caso de Bucaramanga, de Cúcuta, quienes dicen el agua potable está en riesgo, o sea, no juguemos con el agua potable porque eso es vida. Y inclusive han optado por una estrategia donde al final dicen no estamos en contra de la minería, estamos en favor de la vida y necesitamos agua potable. Entonces eso también es una jugada. Pero a lo que yo me voy un poco es, mientras que haya, digamos, mientras que hay población que es presa fácil, entre comillas, de dejarse tentar por el chequecito como tú lo mencionaste, y muchas veces son lógicas piramidales que cuando se compra, digamos, la capa dirigencial, caso que ha sucedido en el caso de Bolivia, ¿cierto? Y donde las bases al final quedan cabizbajo. Yo veo de que eso es un riesgo bastante grande todavía. Quiere decir, si el norte diría, nosotros estamos conscientes y no vamos a consumir ningún mineral que no cumpla con esos estándares, claro, pero eso significaría de tener una sociedad civil territorial muy despierta que reivindica. Y mientras que eso no sucede, hay bastante riesgo, o estoy sembrando pánico. No, o sea, es Estamos congelados un rato, a ver si con un poco de suerte vuelve la señal para Carlos.
Vamos a ver. O esta vez es... Si Decoin está luchando 27 años, nosotros aguantamos de esperar un rato y ya está de nuevo, Carlos. Y decía así que hay que ver el vaso también medio lleno de vez en cuando, porque si no uno ya pierde esperanza total, ¿no? Sí. Estamos viendo que poco a poco hay empresas que están preocupadas por su reputación y precisamente que podría tener si se comprueba que se están violando derechos humanos o ambientales en sus operaciones. Entonces hay que ver esto también. Está creciendo esto. Está creciendo también el interés por los derechos de la naturaleza. Entonces, esos hay que apoyar duro. Hay que apoyar esas iniciativas para hacer respetar y hacerles quedar mal a las empresas. Si ustedes sacan cobre de aquí o oro de aquí, aténganse a las consecuencias. Les vamos a atacar su reputación. Y entonces tenemos que también hablar con las empresas del norte que compran estos recursos. Entonces hay que formar un movimiento más poderoso para hacer público esta realidad. Se sacan el cobre del INTA, pero están violando los derechos de tantas comunidades, se van a extinguir tantas especies. Cuidado que le vamos a hacer bronca a su empresa de automotores si compran cobre de aquí o oro de acá. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Quién más tiene preguntas, comentarios? Sí, Constantin, levante la mano, adelante. Sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias para todas esas informaciones. Estoy encantado que estás aquí con nosotros y que seguimos discutiendo toda esta temática en las próximas semanas y meses también. Como un comentario, también como Carlos mencionó, junto con ellos, con German Watch, también estamos buscando a las empresas que pueden funcionar, por ejemplo, como se dice en español, como role model, como un ejemplo, que también dicen que de esta y esta área, por esa línea roja, no compramos ese y ese material, porque tiene un impacto un impacto social, viola a los derechos humanos o destruye la biodiversidad de una región. ¿Sí? Entonces, también estamos intentando de trabajar o buscar aliados así, ¿no? De empresas y empresas conocidos en el mundo también. Tampoco es fácil, pero estamos intentando. Otra cosa que en este momento estamos trabajando también en una campaña con una red en América Latina, es una campaña de desinversión que intenta de discutir en qué áreas no se debe invertir por razones de proteger derechos humanos, por proteger la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y también discutir sobre cuáles son los indicadores para una inversión sustentable, una inversión responsable, ¿no? Y discutir eso. Una otra cosa que en este momento, y quizás eso también para ti, Carlos, es interesante, estamos trabajando con organizaciones de 8 países en un análisis sobre cómo están utilizando estados las figuras de la utilidad pública para legitimar proyectos extractivos como minería y mostrar que estos proyectos tienen un impacto grave a los derechos humanos y trabajar también
junto con las comunidades, de resignificar este sentido de la utilidad pública desde la perspectiva de las comunidades, que tiene mucho que ver con lo que estaba hablando Carlos también sobre los valores que ahora cuando entran las empresas cambian y el dinero tiene mucho más importancia porque ellos lo promueven que los valores que tenían los pueblos, las comunidades antes. Creo que eso también es un proceso muy importante y eso también es un proceso muy importante para el norte. Y creo que en esas discusiones van a estar como un proceso muy largo todavía aquí, porque ese pensamiento de la economía y del paradigma como ahora existe, es muy fuerte. Pero quizás una entrada en este momento es en Alemania y en Europa están hablando mucho sobre una minería en los países europeos. Y también hay una resistencia bastante fuerte en contra de proyectos de minería en los países de Europa por el temor de la violación de derechos, por la destrucción de la naturaleza, de la biodiversidad, etc. Y yo creo que eso también puede ser un punto importante de entrada para discutir exactamente esas preguntas, porque la destrucción para el consumo en el norte de la biodiversidad, la violación de derechos, está bien si lo pasa en países que están bastante lejos, pero cuando pasa en nuestros países nos enfrentamos. Y no digo que esa resistencia nos valga, creo que la resistencia es muy importante, pero nos da como una entrada para también abrir los ojos de las sociedades en el norte para esos impactos en el sur global. Creo que eso puede ser una cosa muy importante. Y un último punto, creo que también si el norte dice, y hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están promoviendo ideas de la disminución del uso de materias primas, de metales primarios. Y al mismo tiempo necesitamos esa discusión de qué significa eso y qué responsabilidad tienen los estados si se cambia de esa manera este sistema de negocio, ese sistema económico global, y cómo asumen los países del norte esa responsabilidad en términos de compensaciones, en términos de cambiar tratados de comercio, etcétera, etcétera. Esto como comentarios y ya, gracias a ustedes. No, gracias a ti, es sumamente importante conocer esto. Bueno, muchas gracias, Constantin. Y además yo quisiera leer aquí algo. Javier Jaramillo, compañero que se presentó, tiene dificultad con la señal, pero está entusiasmado y escribe aquí en el chat, dice: amigos y amigas, estoy teniendo problemas de señal. Agradezco la información de Carlos. Admirable trabajo, visión y compromiso. Tomo varias ideas para la resistencia del sureste antioqueño. Él se refiere a un movimiento que es toda una gama de poblaciones que están amenazados, también de un megaproyecto que se llama Quebradona de la Analogol Ashanti, sobre todo en la dimensión de apoyos e impugnaciones internacionales. Lamentablemente, en la misma convocatoria
pero muchas veces la gente está ocupada también. Había invitado también a las dos personas de enlace que tenemos, que conocemos, tanto Sebastián como Marcela, de esta visión sur-oeste de Antioquia, porque están en una situación, digamos, de amenaza preventiva, si vale el término, muy fuerte. Y como Carlos, tú mencionaste ya hace rato, o sea, dependiendo el territorio al que pertenece uno, la esperanza de vida puede reducirse drásticamente, ¿cierto? En el caso de Colombia, lamentablemente, la fama es esta, de quien obstaculiza intereses de por medio, eso puede tener consecuencias fatales. Yo creo que podría ser muy, pero muy interesante y fructífero, digamos, de que las personas de la visión sur-oeste antioqueño puedan conocer más a fondo, digamos, el camino, el kilometraje recorrido que han logrado ustedes en INTAC y qué sé yo, de poder abrir también espacios inclusive de construcción colectiva y de intercambio de experiencias para definir estrategias. Por lo que tú mencionaste hasta ahora, Carlos, ustedes han trabajado muchísimo en cómo perfilar estrategias como alfileres, o sea, de tener pocos alfileres, pero saber dónde colocarlo para que duele lo suficientemente a que las empresas empiezan realmente a actuar de manera distinta, ¿cierto? Sí, y disculpe que no, tuve que apagar la cámara, la señal está muy inestable. No, no hay ningún problema. Perfecto, adelantar, Carlos. Yo diría que en Colombia las cortes son más independientes que acá, aunque no lo crean. Aquí no utilizamos las cortes por muchos años, especialmente durante el régimen de Correa, porque estaban manipuladas por el Ejecutivo. Entonces no sé qué suerte han tenido ustedes con las cortes allá, pero eso podría ser una estrategia efectiva. Pero hay que conocer las leyes súper bien. O sea, yo tuve que leer, hacerme semi-expertos en las leyes ambientales para poder atacar también, ¿no? Entonces hay que estar, eso podría ser una diferencia entre Colombia y Ecuador. Aquí últimamente estamos usando las cortes porque se le ve un poquito más independiente, especialmente en la Corte Constitucional. Pero sí, o sea, es difícil. A las comunidades se les tergiversan los valores y se hacen ya dependientes de las empresas. Por eso hay que frenarlo al inicio, hacer todo lo posible de frenarlo para que no se metan siquiera a las comunidades. Después, cada año se vuelve más y más difícil porque ganan terrenos, logran cambiar valores y ahí ya se vuelve una tarea monumental en frenar estas empresas. Peor aún cuando abren las minas, ¿no? Entonces hay que estar muy conscientes de esto. De acuerdo, Carlos. No te preocupes por la cámara porque si eso es de que la vinculación, el vínculo, digamos, a través del internet es muchas veces estable cuando no se gasta ahora en la cámara. Ahora, lo que no he hecho hasta ahora, saludar a Ángela Adriana, que vino en el mejor de la fiesta cuando ya Carlos estaba desarrollando. Cordial saludo. Ángela Adriana, si tú te animas también, estás cordialmente invitado de opinar, de hacer preguntas. Quien levantó la mano, Miguel, adelante, por favor. Gracias, Jorge. Constantín y Carlos nos han planteado un tremendo problema, porque dentro de la minería y de las economías extractivistas hay un vínculo muy grande entre lo que es los gobiernos, para no decir el Estado, los gobiernos y las transnacionales. Y esta es una fuerza muy grande porque realmente tienen todo el poder. Tienen el poder del Estado por una parte y tienen el poder del dinero por la otra. Y Constantín nos hablaba de la desinversión. ¿Cómo convencernos? ¿Cómo, digamos que este no es un tema solamente que afecte a la población que está en estos enclaves ambientales, porque lamentablemente pareciera que la minería
digamos que la naturaleza escondió la minería encima o debajo de una gran riqueza, no comparable con lo que se extrae del fondo de la tierra. Realmente es impresionante cómo los gobiernos impulsan todo este extractivismo, porque de ahí supuestamente van a encontrar todos los recursos para hacer del Estado tenga fuentes de recursos permanentes en esta avidez insaciable de los gobiernos por obtener recursos a como dé lugar, sea por impuestos, sea por extractivismo, sea por regalías, por donde sea. Entonces a mí me parece que podríamos o se podría profundizar un poco este tema desde dos miradas. La mirada como nos la ha hecho hoy Carlos, desde el lugar, desde el sentimiento de las comunidades, desde la propia experiencia, pero también mirar cómo a través de redes, cómo a través de cortes, cómo a través de otros mecanismos podemos ponernos en favor de los derechos de la naturaleza, que defender los derechos de la naturaleza consiste justamente en defender los derechos de la vida de los seres humanos también, por supuesto. Gracias, Jorge. En Colombia, la Constitución le da el derecho a la población a vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿o me equivoco? Exactamente, es uno de los primeros derechos y está ratificado en la Ley 99. Sí, señor. Ya, y se ha utilizado, me imagino, se ha utilizado eso para cuestionar a proyectos mineros, ¿no? Digamos que las bases de la resistencia a la minería van más o menos por los mismos caminos que tú nos contaste. Los derechos al ambiente, los derechos de la obligación de consulta del Estado a las comunidades para hacer inversiones, en cierta forma, ya ha habido 2 declaraciones en Colombia sobre derechos de naturaleza y se está trabajando en esa misma dirección. Pero las mañas, las trampas que hacen dentro del Estado en la minería son siempre las mismas. Una transferencia de recursos, por un lado a través de las compañías, una compra de la comunidad, compra de la conciencia de la comunidad, y por otro lado, el asesinato sistemático de los líderes ambientales. Todo esto es en la lucha en la cual se ha estado en todas las grandes empresas mineras del país. No, por eso yo creo que en estos casos hay que cambiar el enfoque hacia lo internacional, que sean las empresas mismas que compran estos productos que presionan a los gobiernos. Cuando hay tanto irrespeto a la vida, yo creo que a nivel local hay que ir a nivel internacional y denunciar esto y presionar de lo internacional, aparte de obviamente de lo nacional. Porque sí es muy, muy difícil luchar contra estos monstruos. Uno intenta entrar a la mesa de negociación como iguales, o si no, uno siempre pierde. Y ayuda mucho esta influencia, esta presión internacional para igualar las fuerzas. Pero aún así es muy difícil, pero yo creo que la presión internacional juega un rol importante. Por lo que estamos ahora analizando, a mí me suena mucho, y ahí más bien también con dirección a lo que son los compañeros que trabajan actualmente en Miserio, yo creo que sería muy interesante de invitar a personas que forman parte de esos procesos de resistencia y de defensa para abrir como un espacio de intercambio de experiencias, pero también pensando
hasta qué punto, qué se puede hacer desde el norte. Se está intentando y haciendo un montón de cosas en el norte, y Carlos, tú lo vuelves a mencionar, ¿cierto? O sea, muchas veces al principio es a nivel internacional. Ojo, diciendo, lo ven todos. A partir de ahora, sí, porque nadie quiere a nivel internacional salir como el feo del baile, ¿cierto? Y segundo, a lo largo sería interesante de que haya empresas éticas, ¿cierto? Hay empresas, ¿cierto? No solamente los más potentes que realmente definen como su propósito principal no solamente de acumular riqueza y de generar utilidad, sino de cumplir un fin social, o sea, de cumplir un papel dentro de una lógica de bien común. Eso ya existe, pero lamentablemente eso todavía, esas empresas faltan todavía dentro del mundo, digamos, de un extractivismo de gran escala, ¿cierto? Si lo tuviéramos, entonces esas mismas empresas que intentan jugar limpios ya se harían cargo de denunciar hasta a gobiernos que siguen haciéndole caso, digamos, a los que juegan chueco, ¿cierto? Pero yo me temo de que, digamos, en estas escalas, en estos niveles, todavía no hay mucho espíritu empresarial ético, ¿cierto? Eso porque se trata de demasiado plata, así de simple, creo yo. A lo mejor estoy equivocado, ojalá que fuese así, pero yo me quedo de verdad con la idea de que a mí me da mucha pena de que hoy no pudo estar por N razones Visión Sur-Oeste, pero así como Visión Sur-Oeste de Antioquia, hay muchas experiencias, los que están haciendo todo lo posible, ¿cierto? Corriendo muchísimo riesgo, de pronto no haber tenido tanta suerte que el vecino le avisó un minuto antes para que sale corriendo al bosque, ¿cierto? Como usted lo mencionó, Carlos, ¿cierto? Y yo creo que ahí hay un potencial bastante grande de cerrar filas, de permitir realmente espacios y que sean virtuales para poder desahogarse, sino, cónchale, ¿qué han hecho ustedes en tal sentido? ¿Por dónde hay cosas? Y ver también desde el norte. Entonces, lo someto un poco a consideración, sobre todo de Constantin, porque de pronto tuviera la posibilidad por lo menos sondear dentro de mi ministerio. No estoy hablando de plata, o sea, plata si falta se lo consigue. Yo creo más bien son construir alianzas. Eso creo que eso es importante y lo que se necesita para despertar tanto sociedad civil territorial, tanto en el sur, donde los chequecitos joden mucho, discúlpeme el lenguaje, como también en el norte, porque en el norte yo creo que el peligro es distinto. El peligro en el norte es, pero ya estamos haciendo, ya estoy más consciente, ya no compro sino un auto eléctrico, ya, o sea, pero digamos, con una miopía de que el mundo se va a la mierda y yo, digamos, como consumidor ya logré migrar a una lógica un poco más amigable con el medio ambiente, sin ver de que existe todavía un sur que depende del norte, entonces es muy complejo. Eso a mí me inquieta siempre mucho y yo creo que en ese sentido, no sé, pero yo creo que ahí hay bastante lana que hay que cortar. Constantin empieza a reírse. A ver quién, Carlos, ¿estoy equivocado en esto o usted cree que valdría la pena? No, o sea, las alianzas sí funcionan cuando realmente hay esta voluntad de encontrar soluciones conjuntas. No siempre, pero sí funcionan y yo creo que no hay que reinventar la rueda o el agua tibia. Ya hay procesos que han sido exitosos, si no completamente, parcial, a veces completamente, que pueden servir como modelos, ¿no? Entonces, especialmente si uno se ve que no está teniendo éxito, debe buscar soluciones de otras luchas para ver si son aplicables. No siempre son, ¿no? Cada país tiene, incluso cada localidad tiene sus particularidades. Espérense, me están llamando. Bueno, deje nomás. Pero sí, no, yo creo que es importante, mientras más aliados tenemos, más probabilidad que los gobiernos presten atención. En resumen. Gracias, Carlos. Constantin, ¿querías decir algo sobre esto, lo que estaba lanzando como provocación? Sí, puedo.
bueno, ya sabes que estamos en eso, ¿no? También difícil de tener este intercambio porque hay muchos diferentes lugares, muchos sitios con esas problemas y cómo llegar como al punto, ¿no? de hacer. Eso también puede ser un problema si las redes están muy, muy grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso con una operacionalidad? Pero sí coincido que estos redes y el intercambio con diferentes actores es súper importante. Y como Carlos dijo, también para esa presión, pero también por el conocimiento internacional, ¿no? Una cosa que yo veo, porque coincido también con Carlos, que sí existen estos ejemplos positivos y también existen como estos diferentes ejemplos de intercambio de actividades, acciones. Una cosa que noté durante este año también es falta un poco quizás en algunos momentos esa conexión internacional entre los países consumidores de las organizaciones para también formar conjuntamente como un grupo más poderoso en contra de esa economía como esa economía actual. Por ejemplo, me refiero muy cerca a la comunidad donde vive Carlos. Existe una otra comunidad con la misma amenaza de una minería australiana, de Australia. Y las organizaciones de Australia hicieron como una incidencia nacional en Australia. Pero quizás me equivoco, Carlos, y tú me puedes corregir, pero yo sentí que, por ejemplo, para Miserior o para organizaciones alemanas, no había como un vínculo para incluirse en estas actividades y en esa incidencia, porque no tenía nada que ver con Alemania. No había empresa alemana, etcétera, etcétera. Creo que allá hay que buscar cómo formamos como una incidencia internacional junto, que no simplemente tiene que ver que tenemos que buscar como la empresa alemana que está dentro de eso, pero formamos más con como un poderoso movimiento con organizaciones de Canadá, organizaciones de los Estados Unidos, de Australia, de Alemania, de Inglaterra, para tener como una voz más poderosa también a los gobiernos de los países consumidores y también para hacerse escuchado por las organizaciones y empresas transnacionales, y así también mostrar la solidaridad con las comunidades afectadas y las organizaciones con que estamos trabajando. No, yo creo sería ideal formar eso. Claro que yo entiendo, como tú mencionaste, que los australianos se movieron porque es una empresa australiana, los canadienses se mueven también en campañas cuando son empresas canadienses. Va a ser difícil, pero yo creo que sería súper interesante, porque sí, o sea, hay en Estados Unidos, Earthworks,
Y a ver si se recupera la señal de Carlos. Ya tengo anotado, tanto Natalia como Marcelo pidieron también la palabra, pero esperemos a que se reconecte Carlos. Y mientras que está reconectándose, ya aprovecho para lanzar un poco que piensen para que hagamos al final una pequeña ronda sobre qué vamos a seguir trabajando la próxima vez, de aquí más o menos en un mes. Que teníamos todavía en el limbo algunas cosas, queríamos pensar sobre el blockchain que no hemos logrado hasta ahora. Ahí está Carlos de nuevo. Sí, está yendo y viniendo. Voy a tener que colgar porque pronto vamos a entrar los amigos y tengo que estar al tanto de lo que está diciendo el gobierno. Parece que está atacando muy duro a nuestros amigos. Carlos, mil gracias en nombre de todo el grupo. Realmente ha sido más que llamativo. Y yo te advierto de antemano, yo como Almanaque del Futuro voy a estar tocando varias veces la puerta. Cuando ya se te aburres, me lo cierras, ¿cierto? Pero digamos, eso es algo, es una mina de oro lo que ustedes hasta ahora han construido en cuanto a experiencias. Y muchísima suerte para el día de hoy en esta pelea tan desigual. Muchísimas gracias y ha sido un placer conocerle a todos ustedes. Y no quiero que se vayan desanimados. Yo creo que está cambiando la conciencia mundial hacia el medio ambiente. Y hay que tener esa esperanza que los gobiernos, hay que empezar por lo local también, los gobiernos locales. Eso es otro capítulo. Aquí trabajamos con los gobiernos cantonales, municipales, para crear ordenanzas. Hay que empezar por lo local y tener conciencia que sí está cambiando la conciencia del mundo. Tal vez no suficientemente rápido, pero esa es nuestra labor también. Así que un placer conocerles a todos y la lucha continúa porque tiene que continuar.